¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuál es el verdadero sentido de la vida? Vivimos en un mundo donde nacemos, crecemos, trabajamos, amamos y, al final, morimos. Pero en medio de todo esto, ¿qué estamos haciendo realmente aquí? ¿Por qué estamos aquí? Y lo más importante, ¿para qué estamos aquí? Desde el instante en que llegamos a este mundo, parece que todo está predefinido. Seguimos una secuencia de eventos que muchos antes de nosotros ya han recorrido. A esto se le llama el patrón común, una secuencia de pensamientos, comportamientos y acciones que repetimos a diario. La mayoría de estos actos son reflejos de lo que nuestros padres o nuestra cultura nos han inculcado. Nacemos, crecemos, aprendemos, reímos, lloramos, cometemos errores y al final simplemente desaparecemos. Nos desvanecemos de la faz de la tierra para, con el tiempo, convertirnos en polvo. Dejamos atrás una foto, un vídeo, o si tenemos suerte, un recuerdo en la mente de alguien. Pero, ¿es eso todo? ¿Ese es el fin de la vida? Ser simplemente un recuerdo pasajero al que muchos llaman legado. Millones de personas han estado aquí antes, y millones más vendrán después. ¿Con qué propósito? ¿Solo para perpetuar la especie? ¿Para mantener el ciclo interminable de nacimiento y muerte? Llevamos miles de años haciéndolo, pero muchos de nosotros seguimos sin comprenderlo. Tecnológicamente, hemos avanzado enormemente, pero ¿hemos evolucionado como seres humanos? Hace apenas un siglo, una carta tardaba semanas en llegar de una ciudad a otra. Hoy, podemos hablar con alguien al otro lado del mundo en un instante. Pero si eso es progreso, ¿por qué seguimos destruyéndolo? Cada vez vemos más conflictos, familiares, locales, nacionales e incluso internacionales. A diario nos enfrentamos a la inseguridad, la delincuencia, la violencia, las luchas y las guerras. Entonces, la pregunta es, ¿realmente estamos evolucionando para bien? Algunas personas creen que la vida no tiene propósito en sí misma, que todo es el resultado de una serie de coincidencias. Si lo piensas bien, algo que ocurre por azar no puede tener un objetivo premeditado, ¿verdad? En este sentido, la vida no tendría un propósito mayor, simplemente es. Pero, ¿y si lo que realmente importa no es el propósito en sí, sino el viaje? La búsqueda de significado, dicen algunos, es lo que nos hace humanos. Y esa búsqueda puede tomar muchas formas, desde la perpetuación de la especie hasta la búsqueda de la trascendencia, la sabiduría o incluso la unión con algo más grande, como Dios. Otros afirman que la vida no tiene sentido porque vivimos en un mundo destructivo y agresivo. Entonces, ¿qué hacemos con estas visiones tan contradictorias? En mi opinión, el sentido de la vida es algo que nosotros mismos creamos. Como seres racionales, necesitamos darle sentido a las cosas para justificar nuestra existencia. Pero tal vez lo que realmente importa no sea encontrar ese gran significado oculto. Quizás lo que de verdad cuenta es cómo vivimos nuestra vida, las decisiones que tomamos y cómo nos desarrollamos como personas. Cada vida es única y, por ende, cada uno experimenta su existencia de manera diferente en las diversas etapas de su vida. Por ejemplo, cuando éramos niños, la felicidad podía estar en algo tan sencillo como un abrazo de nuestra madre, un regalo o una comida favorita. En ese momento, eso era el sentido de la vida. Pero a medida que crecemos, nuestra percepción de la vida cambia. Y eso es lógico, porque a medida que nuestro cerebro madura, empezamos a ver el mundo de otra manera. El filósofo Aristóteles, por ejemplo, creía que el sentido de la vida residía en la realización personal y el bienestar a través de la virtud. Para él, la eudaimonía o felicidad se alcanzaba cuando una persona vivía de acuerdo con su naturaleza racional y practicaba virtudes como la justicia, la sabiduría y la moderación. En este sentido, la vida encuentra su propósito cuando se vive con excelencia y propósito. Por otro lado, el filósofo Jean-Paul Sartre sostenía que la vida no tiene un sentido inherente, ya que como seres humanos estamos condenados a ser libres. Para él, esto significa que debemos crear nuestro propio significado. Somos responsables de nuestras acciones y, al tomar decisiones, creamos nuestra propia esencia. Tanto las ideas de Aristóteles como las de Sartre son fundamentales para aplicarlas en nuestras vidas.
Si vivimos de acuerdo a nuestra naturaleza racional y practicamos virtudes como la justicia y la sabiduría, es probable que las situaciones que enfrentemos tengan resultados positivos o, al menos, que podamos mantener nuestra dignidad intacta. Esto complementa lo que Sartre sostenía. Al ser responsables de nuestras acciones, cada decisión moldea nuestra existencia. Quizás, en lugar de buscar una respuesta definitiva al ¿por qué estamos aquí?, deberíamos enfocarnos en algo más práctico. Crecer como seres humanos, mejorar continuamente y ser generosos con nosotros mismos y con los demás. Tal vez el verdadero propósito reside en descubrir lo que hacemos bien, explotarlo al máximo y usarlo para contribuir al bienestar de otros. Como dice una famosa frase, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Permíteme ilustrarte esto con la historia de Thomas Alva Edison. Edison es mundialmente reconocido por haber inventado la bombilla eléctrica, un invento que cambió el curso de la historia. Sin embargo, pocos recuerdan que antes de su éxito, Edison falló más de 5,000 veces. Fueron 5,000 intentos fallidos para lograr que la bombilla funcionara correctamente. Durante ese proceso, muchas personas lo criticaron, lo subestimaron y consideraron que sus esfuerzos eran inútiles. En ese momento, nadie valoraba lo que intentaba hacer. Sin embargo, Edison no permitió que esos fracasos ni las opiniones de los demás definieran su propósito. Estaba convencido de que, aunque el resultado no fuera inmediato, su trabajo tendría sentido eventualmente. Hoy, más de 100 años después, ese invento sigue iluminando nuestros hogares, calles y ciudades. Sin embargo, lo que realmente resplandece en la historia de Thomas Alva Edison no es solo el éxito que logró, sino su persistente lucha frente a la adversidad, su capacidad para levantarse una y otra vez a pesar de cada revés. La perseverancia de Edison, su determinación inquebrantable, es lo que verdaderamente definió el curso de su vida. Su legado no solo reside en la bombilla eléctrica, sino en la enseñanza de que el fracaso no es el fin, sino una etapa del camino hacia el éxito. Cada intento fallido no lo detenía. Al contrario, lo motivaba a seguir adelante. Para Edison, no se trataba de obtener fama o reconocimiento, sino de una profunda convicción de que estaba aportando algo de valor a la humanidad, aunque en su momento nadie más pudiera verlo. Lo fascinante de su historia es cómo refleja la lucha de todos nosotros en la búsqueda de sentido y propósito. Edison no esperaba resultados inmediatos ni buscaba el aplauso de los demás. Su sentido de la vida no dependía de la aprobación externa, sino de una firme creencia en lo que estaba haciendo. Nos enseña que, aunque el mundo a veces no reconozca nuestros esfuerzos de inmediato, lo importante es seguir adelante, convencidos de que cada paso, incluso los tropiezos, nos acerca un poco más a nuestros objetivos. Al final, lo que le da sentido a nuestras vidas no es necesariamente una gran revelación filosófica, sino cómo vivimos cada día. No es una verdad escondida que algún día descubriremos, sino las pequeñas acciones cotidianas que acumulamos con el tiempo, las decisiones que tomamos a diario, los valores que elegimos practicar, el respeto y la empatía con la que tratamos a los demás. El verdadero propósito de la vida, quizás, no esté en algún rincón distante del universo, esperando ser encontrado, sino en cada momento que compartimos, en cada sonrisa, en cada gesto de bondad. Crecer como seres humanos implica reconocer que el verdadero éxito no siempre es medido por logros visibles o tangibles, sino por nuestra capacidad de adaptarnos, de aprender y de seguir mejorando. Ser generosos, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos, es parte de ese crecimiento. Debemos ser capaces de perdonarnos por nuestros errores, entender que no siempre podemos controlarlo todo. Aún así, levantarnos con la determinación de hacerlo mejor la próxima vez. Contribuir al bienestar de otros no es simplemente un acto de bondad, sino una forma de encontrar sentido a nuestra propia existencia. Cuando ayudamos a otros, de alguna manera nos ayudamos a nosotros mismos, porque nos conectamos con algo más grande que nuestra propia individualidad. La historia de Edison también nos recuerda que las grandes contribuciones al mundo a menudo no son instantáneas. Requieren tiempo, paciencia y una gran cantidad de perseverancia. Los frutos de nuestro trabajo, en ocasiones, tardan en madurar, pero eso no significa que no estén creciendo. En un mundo donde todo parece moverse a un ritmo frenético,
donde la inmediatez se ha convertido en la norma. Es esencial recordar que las cosas de verdadero valor llevan tiempo. Y en ese proceso, el carácter que desarrollamos es tan importante como el resultado final. Como dijo Edison, no fracasé, solo descubrí 10,000 formas que no funcionaban. Su mentalidad resiliente es un recordatorio de que el fracaso no es más que una oportunidad disfrazada, una forma de aprender, de mejorar y de evolucionar. El verdadero fracaso no está en intentar y fallar, sino en no intentar en absoluto, en quedarnos estáticos, en no atrevernos a arriesgar, en no dar ese paso hacia lo desconocido por miedo a lo que pueda salir mal. Deberíamos, en lugar de buscar respuestas definitivas y esperar que la vida nos revele su gran secreto, enfocarnos en vivir con propósito. Cada día es una oportunidad para crear nuestro propio significado, para definir nuestras metas y trabajar hacia ellas con pasión y dedicación. Es en las pequeñas acciones, en los momentos de esfuerzo silencioso, donde se construye verdadero sentido de la vida. No en las grandes proclamaciones ni en los éxitos estruendosos, sino en el camino que recorremos, en las luchas que enfrentamos y en la manera en que elegimos levantarnos después de cada caída. Y, al final, lo más importante no es el destino al que llegamos, sino las huellas que dejamos en el camino. Edison dejó un legado tangible, pero más allá de su invento, su historia es un faro para todos aquellos que buscan inspiración en tiempos difíciles. Su vida nos enseña que no importa cuántas veces nos equivoquemos, siempre hay una nueva oportunidad para intentarlo de nuevo. Siempre hay un nuevo día para seguir adelante. Así que, en lugar de esperar a que el propósito de la vida se revele mágicamente ante nosotros, tal vez sea mejor que tomemos las riendas, que seamos nosotros quienes lo construyamos. Vivamos con intención, con el deseo de mejorar, de aprender y de hacer de este mundo un lugar mejor, aunque sea solo un poco cada día.